Hola gente, espero que estén bien. Como vieron en el título del vídeo, hoy voy a explicar las razones de por qué cancelé estas historias, también contaré su origen, esa parte de la Grail. Bueno, sin más que decir, que inicie el vídeo. Para los veteranos del canal, la primera serie y primera cancelación del canal fue esta serie, Creepypasta vs Slashers. Esta serie nació cuando el autor era muy fantástico de las creepypasta y de las películas de terror, y cuando vio una serie que era de Creepypasta vs Slashers, decidió empezar a crear este fanfic. La razón de que cancele esta serie fueron por 3 razones. La primera razón fue porque ya no sabía cómo seguir con esta historia, y también que la historia. La segunda razón también fue porque perdí el interés en esta historia. En su momento pensé en continuarla, pero al final decidí que no. La última razón actualmente fue porque esos primeros vídeos me los editaba un amigo que ahora ya no está porque se quitó la vida. Por esas razones no quise volver a tocar esta serie. La segunda serie es prácticamente Creepypasta vs Slashers, pero como un torneo, al autor solamente se le ocurrió hacerla, no la pensó mucho. Este fue el primer torneo del canal, y bueno, más bien no la cancelé como tal. Primero perdí el interés en hacer este tipo de video, y por eso después de su segunda temporada no saqué más estas historias. La siguiente historia es la de los mercenarios de Team Fortress 2 en un mundo mezclado con Left 4 Dead y Resident Evil. Esta historia al autor se le ocurrió un día que estaba aburrido, además que vio que casi no había fanfics de estos mundos. Dijo, ¿por qué no hacer una historia así? Jeje, como escucharon, fue una historia que solamente se me ocurrió, pero la razón de por qué cancelé esta historia, fueron primero la narrativa es horrible, la historia tiene muchos huecos argumentales, además que no supe explicar bien muchos sucesos que ocurrieron en esta historia, también porque vi que la historia no tenía mucho sentido, por eso cancelé esta historia, y en mi opinión la considero el peor fanfic que hice. Para los que conozcan el canal es seguro por esta serie, Sonic.exe Destructor Dimensional. La serie se le ocurrió al autor basándose en una historia, que igual se basó en otro usuario, y también dijo que hace mucho que quería hacer un fanfic de este personaje. Jeje, la serie con la que muchos conocieron mi canal, pero bueno, esta serie la cancelé por estas razones. Primero que nada es que la gente me harto, ya que se quejaban de que los exe ganaban mucho o que los héroes no pueden hacer mucho. Eso me harto también debido a todo los cambios, la historia se volvió una mierda, la verdad que no me gustó. También es que ya no supe cómo seguir con esta historia, por eso y que me harto la gente la cancele en su segunda temporada. Bueno, esta historia no tiene mucha historia de fondo, solamente dijo, no quiero tocar la versión anterior, así que haré un remaster. Bueno, como dijo Hank, este remaster es solo eso, un remaster que se me ocurrió, pero al final la cancelé porque ya no quería hacer una historia con los creepypastas. Se basa en Boku no Hero, al autor se le ocurrió después de ver la saga de Amnesia, y como el autor no le gusta el anime de Boku no Hero, eligió ese mundo para la serie. Bueno, como vieron, esta fue una historia que se me ocurrió, pero bueno, esta serie la cancelé por los siguientes motivos. Primero, no me vi como tal Boku no Hero más allá de los resúmenes y fanfics de este. La segunda razón es por el tema de la amnesia, ya que para ese momento no tenía idea del modo de la infección de la amnesia. Y por eso que ya no supe cómo seguir esta historia, que en lo personal sí me gustaba, pero bueno. El fanfic de los SCPS, una historia que se le ocurrió al autor un día que estaba viendo los SCPS, y dijo, haré una historia con estas criaturas. La verdad que nunca pensé que esta historia llegará a tener algo de popularidad, pero bueno, esta historia la cancelé porque no se me ocurría un buen guión, y al final la terminé cancelando. Esta historia es muy posible que vuelva al canal, pero no tengo una historia o guión que me convenzca, pero no prometo nada. El fanfic del Batman que ríe, al autor solamente se le ocurrió probar esta historia y ver si tenía éxito o no. Esta historia en lo personal le veía algo de potencial, pero al final este fanfic no tuvo el éxito esperado, así que la cancelé, además que también me di cuenta de que el Batman que ríe no podría hacer mucho con los personajes de Marvel. El fanfic de los mercenarios de Team Fortress 2 en el anime de Youjou Senki. Este fanfic está inspirado en el fanfic de otro usuario, el cual al autor le gustó mucho, así que decidió hacer su versión tomando como base este y otro fanfic de los mercenarios. Este fanfic sin duda que me gustaba mucho, pero la cancelé por falta de ideas, ya que no sabía cómo seguir esta historia. El torneo multiversal, una historia que se le ocurrió al autor un día, ya que tenía ganas de experimentar con esta historia. La verdad nunca pensé que esta historia bastante mediocre, les gustaría bastante. Pero esta historia la cancelé porque me aburrí de hacer este fanfic. El fanfic del Goblin Slayer en Overlord, la verdad que el autor solamente quería experimentar esta historia. La verdad que esta historia, la cancelé porque no me gustaba.
2. Un fanfic que el autor pensó mucho en hacer, hasta que lo hizo antes de iniciarlo. Primero preguntó a muchos creadores si querían aparecer, y bueno, al autor le encantaba pensar en muchas cosas que le gustaría hacer. La verdad que este proyecto era más grande de lo que quería, pero la cancelé por los siguientes motivos. Primero que nada la cancelé porque los suscriptores de los demás autores les molestaba cómo ellos participaban o que odiaban su forma de ser, esos comentarios los eliminé para no crear problemas. La segunda razón es porque no le encontraba mucho la razón de la motivación de los demás vigilantes en unirse a Alastor, y bueno también porque no supe cómo llevar bien la historia. Yo en Tate no Yusa, un fanfic que el autor solo le pintó, hace un fanfic así. La verdad que si esta historia solo me pinto a ser nomás, la cancelé porque me aburrió. El fanfic de los ex remasterizado, no tiene historia, solo es eso. La verdad que si no la pensé mucho con este remaster, y luego la cancelé porque no me gustó. Shumatsu no Multiver, un fanfic colaborativo con el fanfictero Zen. Bueno, esta historia la verdad que me gustaba bastante, pero no me gustó cómo Zen hacía sus partes, así que decidí cancelar este fanfic. ¿Qué pasó ayer? Si vieron la película sabrán de dónde salió la inspiración. No tengo mucho que decir de este fanfic, lo cancelé porque perdí el interés en esta historia. Castigo al clan Gremory, una historia que se le ocurrió al autor con algunas ideas de otros creadores. Bueno, esta historia la cancelé porque perdí el interés, también porque no supe cómo seguir esta historia. Bueno, sobre la mayoría de los viendo universos, los cancelé porque me hartaron la verdad. Bueno, para todos los que se preguntaban por qué cancelé mis fanfics, ahí tienen la respuesta, y sobre mis faltas de ortografías en mis vídeos, es porque yo no soy capaz de darme cuenta y porque tengo un pésimo autocorrector. Pero bueno, eso sería todo, perdón por tardar en subir vídeos, es que estoy ocupado con ciertos temas, pero sin nada más que decir, hasta la próxima.